Buenas noches. Vamos a empezar con la mesa. A nombre del Instituto de Estudios Peruanos les doy la bienvenida. Con la mesa de Antonio Zapata empezamos en el Instituto un ciclo de mesas verdes que se titula Balance y relectura sobre el velasquismo. Como sabemos, este año se cumplen 50 años del golpe de Estado y del proceso que llevó a cabo una serie de reformas que transformaron el país en la década de los fines de los 60 e inicios de los 70. Vamos a escuchar a Tony, voy a hacer una breve presentación. Él es investigador del Instituto de Estudios Peruanos, es doctor en Historia por la Universidad de Columbia y autor de varios libros, ¿no? Digamos que los últimos, La guerra sendellista y Pensar a la derecha. Bueno, vamos entonces a tener a Tony. Gracias. Bueno, gracias. Buenas noches con todos. Yo en primer lugar les agradezco su presencia. A continuación al Instituto de Estudios Peruanos en Rolando Rojas por haber organizado estas mesas verdes y haberme invitado a conversar esta noche con ustedes. Bueno, sin más preámbulo, yo lo que quiero contar es que estoy realizando una investigación, espero terminar pronto, publicar en algún momento este año, realizando una investigación sobre los últimos años de Velasco, sobre el momento en el cual se enferma, que es en el verano de 1973, en febrero del 73, hasta la caída, que será un acontecimiento en agosto del 75. En realidad, entonces, 73, 74 y 75, el periodo de la investigación que estoy realizando, de la cual voy a presentar un resumen el día de hoy. Antes de entrar al tema, quería presentar las fuentes. En realidad, hay una fuente escrita, publicada hace bastantes años, que se le saca poco el jugo, que es la fuente que publicó el doctor Henry Pease en Desco, y que se titulado Cronología Política, y que en realidad es el resumen de lo que decían todos y cada uno de los diarios. Entonces, existe una fuente en 4 tomos en que se resume todo lo que decían los diarios. De cada noticia está el titular y un brevísimo resumen. Pero permite entonces su lectura, saber qué es lo que está ocurriendo en el día a día en la prensa, los debates que hay en la prensa antes de que ésta se socialice el año 74, y luego con la prensa socializada seguir con bastante finura que pensaba una u otra corriente, una u otra tendencia dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, digamos que como para ningún otro periodo de la historia del Perú, para la época de Velasco existe una fuente publicada que resume los periódicos. Entonces, esto ha sido algo que he utilizado extensamente. Y lo segundo, un poco más, un archivo un poco más valioso, un poco más único, guarda relación con los documentos del Consejo de Ministros de Velasco. En la Universidad Católica, en el archivo, se encuentra el borrador de las actas del Consejo de Ministros de Velasco. Esto es un documento único. Resulta que la persona, el general encargado de tomar las actas, pues conservó en su casa a lo largo de su vida el borrador de las actas. El acta está en Palacio de Gobierno. Yo he tenido oportunidad una vez que he entrado de mirar si estaba, y está el acta. Y lo que se encuentra en la Universidad Católica es el borrador. Casi es una copia textual. En realidad no sé si es tanto el borrador como la copia que hacía a mano antes de la copia oficial que está en Palacio. Ambas son a mano, tanto en Palacio como lo que hay en la Católica son a mano, y el valor de esta fuente es, les será muy obvio a ustedes, que permite seguir el proceso de toma de decisiones, permite seguir los debates que se producen antes que se adopte una u otra medida, los pleitos que hay al interior del Consejo de Ministros, quién piensa esto, quién piensa aquello. Son actas bastante detalladas, no solamente concluyen en los acuerdos, sino dan registro del debate que precede a los acuerdos. De tal manera, pues, que con actas
concebidas de esa manera, se tiene una mirada interior de la toma de decisiones en el seno del gobierno. Esto no se contaba hasta antes, y estas dos fuentes principales, sumadas obviamente a las fuentes secundarias, lo que se ha escrito sobre el gobierno de Velasco, me han permitido hacer una investigación en el transcurso de los últimos 2 años. He dictado varios cursos también sobre Velasco. Aquí hay algunos alumnos, alumnas que han estado en ellos, y entonces entre los papers de los alumnos, los debates en clase y estas fuentes que presento, bueno, tengo la siguiente lectura. Dejo entonces el tema de las fuentes y paso a explicar los temas, el argumento. En primer lugar, he analizado a los actores políticos. Una cosa por delante, es de historia política, ¿no? No es historia económica, tampoco ideológica, es historia política. Entonces, centrado en la política. Y primer punto, entender a los actores. Y es así como he dedicado los siguientes actores, ¿no? Ubicado. El gobierno militar propiamente dicho, sus partidarios civiles, en segundo lugar. A continuación, sus enemigos, la derecha, luego el APRA, en cuarto lugar, y en quinto lugar, la izquierda. Entonces, algunas ideas sobre cada uno. Sobre el gobierno militar, decir que a esta época, año 73, se había profundizado la lucha de tendencias en su seno, que siempre hubo lucha de tendencias y que si uno revisa los años anteriores, se encuentra en forma muy nítida una derecha y una izquierda, un grupo progresista y un grupo de derecha más conservador, más tradicional. Un análisis muy clásico de estas tendencias se halla en el libro del doctor Pi, ¿no? La oligarquía, el ocaso del poder oligárquico. Pero una vez que se enferma Velasco, el asunto primero se complica, se complejiza el juego de tendencias y en segundo lugar se profundiza la lucha interna. La lucha interna es asumida como lucha por la sucesión. Todos saben que en algún momento va a terminar Velasco y se trata de posicionarse para ver quién hereda. Entonces, esto es muy nítido a partir de 1973 en adelante, y el otro punto del que estaba hablando es que se complejiza el asunto de las tendencias. Esto significa que aparecen nuevas, que ya no será solamente derecha-izquierda, sino que aparecerá este grupo que la prensa llamaba la misión. El doctor Piz también llama la misión a este grupo, es un nombre más o menos aceptado, salvo que los protagonistas, pues el general Tantaleán y los otros, no lo aceptan, ¿no? Rechazan violentamente el término, la misión, que haya existido el grupo. Hay muy buenas entrevistas de comienzos de los años 80 a los protagonistas de la revolución que recogió la periodista María del Pilar Tello. Son 2 tomos y entonces esta es otra fuente importante, ¿no? Lo que dicen unos años después los protagonistas. Bueno, entonces se complejiza, aparece derecha dentro del gobierno militar, que será la Marina. Estos son los años del protagonismo de la Marina, primero el almirante Vargas Caballero, que era el comandante general, y luego cuando él es defenestrado, pues la institución responde como grupo y va a poner en jaque a los almirantes que Velasco nombra, y más bien los va a obligar a retirar, ¿no? Entonces la derecha militar personificada en la Marina, luego este grupo La Misión, ¿no? La clave del último periodo es el grupo La Misión. Este grupo La Misión es un grupo corporativista, algunos actores de aquellos días lo llaman fascista, pensaba en una fusión entre el aparato del Estado, el aparato político y las organizaciones sociales de base, pensaba que todo esto debía estar presidido por el gobierno y por el general Velasco y que debía ser uno solo, con diversas ramas, pero concebido como una unidad. Tiene una propuesta corporativista de Estado, es bien autoritario, es vertical, utiliza matones en el movimiento sindical, es el fundador del movimiento laboral revolucionario.
pomposo nombre para un grupo de matones que andaban de sindicato en sindicato a cachiporra y palo, bueno, espantando a la gente, imponiendo lo que ellos querían. Entonces, a este grupo es atraído el general Velasco. Después de su enfermedad, el general Velasco va a ir progresivamente saliéndose del grupo de los progresistas, al cual ha pertenecido hasta ese momento, al cual ha liderado hasta ese momento, y se va a desplazar a este grupo llamado La Misión, cuya influencia va a ser grande en el seno del gobierno, cuya influencia va a ser grande en el gabinete, no tanto así en las unidades militares. La debilidad de La Misión es haberse concentrado en el gabinete y haber perdido contacto con las unidades militares propiamente dichas, que van a ser las que den el golpe, que van a ser las que tengan el poder real cuando el poder residía en el ejército. Pero en el gabinete, el control de La Misión en los últimos años es muy grande. Tienen el Ministerio de Trabajo, tienen el Ministerio de Pesquería, tienen Sinamos. Una vez que Leonidas pasa a unidad militar, quien entra a Sinamos es alguien de La Misión, y de ese modo controlan, y el Ministerio del Interior, ¿no? Entonces controlan la política, la relación con los trabajadores, y van imponiendo su punto de vista. Y bueno, a continuación tenemos el grupo Los Progres, ¿no?, que ha existido desde el comienzo, que son los coroneles que dieron el golpe en el 68 con el general Velasco, que han ido ascendiendo, que ya son generales de división, y como todos sabemos, sus figuras más características serán el general Fernández Maldonado y el general Leonidas Rodríguez. Para la época, Leonidas Rodríguez, como acabo de decir, vuelve a una unidad militar. Fernández se mantiene en el gabinete, será hasta el final ministro de Energía y Minas, y Leonidas pasa a ser jefe de la guarnición de Lima, la más importante de las guarniciones militares del país, la más fuerte, y acá en Lima, pues a un paso de Palacio de Gobierno. Ese es el alineamiento de fuerzas, que cabe mencionar que hay un gran grupo amorfo en el medio, que no participa de ninguna de estas tendencias, que es como centrista, institucionalista, podríamos decir, sin tanto pensamiento político, que lo que quiere es salvar la institución. Ya para aquella época estamos en crisis económica, ya para aquella época hay dificultades políticas, y entonces este grupo amorfo será representado por Morales. Si Morales llega a ser el protagonista del golpe, es porque de algún modo representa a estos oficiales amorfos que digo, que están más allá de las tres tendencias que ardorosamente se están disputando la sucesión. Ahora, dicho esto sobre el gobierno, sobre las tendencias a su interior, unas palabras ahora sobre los civiles partidarios del gobierno. Fueron numerosos y venían de la izquierda. En lo fundamental eran gente progresista de las décadas anteriores. Eran un poco mayores que los izquierdistas que se opusieron a Velasco. Había un asunto generacional. Era una generación, la que apoya a Velasco, que en las décadas anteriores había estado en la pelea por reforma agraria, por nacionalización del petróleo, y que por lo tanto veía en los militares pues quienes habían realizado, en Velasco y su grupo, quienes habían realizado los ideales por los cuales habían peleado en su juventud. Entonces se van a plegar al gobierno de Velasco provenientes de diversas tiendas, pero una serie de personalidades políticas de izquierda progresista de las décadas anteriores. Y luego está el PC, ¿no? Quizá el factor clave, porque al fin y al cabo el PC era un grupo organizado, era el principal partido político de izquierda marxista legal antes del golpe. Antes del golpe ya se había organizado la CGTP. Es falso que el gobierno militar organizó la CGTP es anterior al gobierno militar. Entonces, el PC tenía ya pues el liderazgo del movimiento sindical para aquel entonces, y era indudablemente una fuerza a contar. Nunca se llevaron muy bien entre el PC, que se expresa a través de Expreso, básicamente,
y los sinamistas, ¿no? El grupo llamado La Planadora, alrededor de Carlos Delgado y un grupo destacado pues, de Héctor Béjar, Carlos Franco por delante, Héctor Béjar a continuación, y un grupo destacado, Helan Jaworski, entre otros, pues entre los sinamistas y el PC siempre hubo conflictos. No se pudieron entender, y el gran proyecto que trataban de sacar adelante, que era construir un partido de la revolución, una corriente política de la revolución, un grupo político de la revolución, no pudieron llevarlo a cabo, por diferencias. Carlos Delgado desarrolló la tesis del no partido y entonces quería algo medio anarquista, ¿no? Que las organizaciones sociales de base tengan una representación política directa sin intermediación alguna. Y con esta postura un poco anarquista, Carlos Delgado en realidad impide lo que quería el otro grupo, que era formar un partido velasquista. Y entonces, al final, los partidarios civiles del gobierno militar, enfrentados entre sí, no logran sacar la iniciativa que consideraban crucial, ¿no? Organizar un grupo político que, primero, pueda pelear en la lucha política tan intensa de esos días, que no estén dispersos, que tengan una voz, y segundo, que no todo el poder esté en el ejército, pues, porque como estaban las cosas, pues el ejército, su institucionalidad, su jerarquía, su antigüedad, eran quienes mandaban. Y si de alguna manera se quería equilibrar aquello, tenía que haber aparecido un partido de la revolución. Las disensiones internas entre los civiles que apoyan al gobierno militar lo impiden. De tal manera, pues, que ahí su eficiencia en la escena política fue más bien reducida, ¿no? Luego, sobre la derecha. La derecha actúa no a través de una organización política, sino a través de organizaciones sociales, la Sociedad de Industrias, y a través de organizaciones profesionales, el Colegio de Abogados. Y entonces, mucho más que Acción Popular o el PPC, por ejemplo, de cuando en cuando sacaba comunicados, que eran largos, como sesudos, y nunca hizo un meeting, nunca hizo una marcha, no tenía locales públicos abiertos, de cuando en cuando alguna reunión, ¿no? Y algún fórum, pero y punto, ¿no? Y Acción Popular, que era bastante más combativo, se la pasó pues en el destierro, perseguidos, sus líderes a cada rato deportados. Entonces, Acción Popular tampoco es que tiene una actuación relevante como partido. Las actuaciones relevantes del lado de la derecha vienen de la sociedad de industrias particularmente, y del Colegio de Abogados. La Sociedad de Industrias va a dar batalla alrededor de una institución que para el gobierno militar era crucial, la comunidad industrial. Para el gobierno militar significaba la reforma de la empresa privada, la coparticipación de los trabajadores y el ideal, pues, de una sociedad armónica donde capital y trabajo tenían intereses en común. Y los propietarios, o sea, los empresarios, quiero decir, tomaron muy mal, ¿no? la comunidad industrial. No obstante que el modelo económico era industrialista, no obstante que había industrialización por sustitución de importaciones, barrera arancelaria y una serie de ventajas para la inversión industrial, no obstante ello, los industriales de carne y hueso estuvieron muy en contra de Velasco. ¿Y por qué? Por este punto, pues, ¿no? Por este punto, ¿cómo van a compartir la propiedad con los trabajadores? Entonces, en defensa del principio, en realidad, de la propiedad privada, entonces habrá constante batalla con la Sociedad de Industrias, que viene desde el momento en que fue promulgada la ley industrial y que sigue durante la época de la caída de Velasco, estos años finales de Velasco, y se concreta en la expulsión, la deportación, ¿no? La prisión y deportación del líder de los industriales, que era un señor
Raimundo Duarte. Bueno, y otro grupo relevante es el Colegio de Abogados, ¿no? Que a lo largo de varias gestiones, una muy relevante, la de Vicente Ugarte del Pino, va a dar batalla contra el gobierno militar. Y bueno, batallas clásicas contra la dictadura, por el retorno a la constitucionalidad, y una significativa en estos años que es la batalla del oleoducto. Porque la batalla del oleoducto tenía que ver con lo siguiente. Se pensaba que había un gran yacimiento de petróleo en la selva, luego no fue tanto, y había que hacer el oleoducto que ahora se rompe por pedazos y genera tantos problemas ecológicos, había que hacerlo. Y entonces para hacerlo se contrató con Japón. El gobierno militar buscó en Japón el financiamiento. Finalmente contrata un financiamiento en Japón y resulta que el contrato tenía una cláusula que decía que cualquier desacuerdo habría un arbitraje internacional en Londres. Y esto estaba prohibido por la ley peruana. La ley peruana decía que cualquier contrato con una empresa extranjera tenía que resolverse en el Perú con leyes peruanas. Y entonces empezó la derecha a hacer una agitación que el gobierno no se esperaba, una agitación nacionalista. La derecha nacionalista contra el entreguismo de Fernández, porque además era el Ministerio de Energía y Minas, contra el entreguismo de los progresistas. Entonces el gobierno estuvo en una posición bien incómoda, tenía un argumento legal, no era una inversión sino un préstamo. Entonces no es una empresa japonesa la que está construyendo el oleoducto, sino Japón nos ha dado un préstamo y es Petroperú que está construyendo el oleoducto. Entonces no rigen las mismas leyes que rigen o sea, el dispositivo legal no es el mismo que para el caso de empresas extranjeras trabajando en el Perú. De esta manera, el gobierno tenía un argumento legal, pero quisiera resaltar que en los últimos años la derecha trató de arrebatarle la bandera del nacionalismo y de acusar al gobierno Velasco de entreguismo. Y bueno, en esas andábamos. Quisiera presentar la posición del APRA. El APRA va a ser un grupo bien importante, al fin y al cabo es el 5 de febrero, ¿no? El protagonista del 5 de febrero, el protagonista de la zonada, que es clave el último año de Velasco. Bueno, el APRA tiene un posicionamiento curioso, porque el APRA sostiene la paternidad de las medidas principales de Velasco. El argumento de Víctor Raúl, ¿no?, que estaba vivo en aquellos días, es que él ya había delineado todo esto que estaba haciendo Velasco en el programa del año 31 y que estaba condensado y codificado en el libro El antiimperialismo y el APRA, publicado también en los años 30. De tal modo que con 30 años de antelación ya él había postulado lo mismo. Entonces el APRA se coloca en esa posición, no está contra las reformas, afirma que es el autor de las reformas, quien conceptualizó las reformas, y acusa al ejército de haberle impedido llevarlas a cabo. ¿Y por qué no las pude hacer en los años 30? Porque hubo golpes militares, por Sánchez Cerro, por Benavides, por Odría, no pude llevar a cabo las reformas cuando las planteé. Y Velasco es la continuación de ellos. Velasco es la continuación de Sánchez Cerro, Benavides y de Odría. Entonces el militarismo en el Perú contra el APRA. Ese es el argumento. Entonces, no es contra las reformas, es a favor de ellas, que continúen las reformas. Y lo que va a hacer es la bandera democrática, ¿no? Y a esto le opone al gobierno militar la democracia. El argumento de Haya será que todas esas reformas van a fracasar porque se hacen en dictadura. Si se hicieran en democracia, esas reformas tendrían éxito, pero al hacerlas de esta manera el gobierno militar, esas mismas reformas fracasarán. Entonces, yo estoy a favor de las reformas, pero en contra de la forma como se están ejecutando.
Ese es el posicionamiento del APRA, que será muy diferente del posicionamiento de la derecha y también del de la izquierda, ya lo veremos a continuación. Pero la derecha estaba contra las reformas. Si uno lee los comunicados del PPC, que también están publicados, si uno lee los comunicados del PPC, uno ve pues que está en contra de cada una de las reformas. Entonces, el APRA busca una posición de centro, ¿no? El APRA busca diferenciarse de la derecha y de la izquierda a la vez, ¿no? Y del gobierno, ¿no? Busca una posición original, digamos. Bueno, el APRA exhibe, y sobre todo en el 5 de febrero, disposición a la lucha. El APRA, a diferencia del PPC, ¿no? El PPC sacaba comunicados y ya, ¿no? Pero el APRA tiene grupos militantes, experiencia callejera, tienen problemas en la Universidad de Villarreal, que es su feudo, el gobierno quiere intervenir, la Universidad de Villarreal interviene, la CONUP interviene en la Universidad de Villarreal, empiezan a despedir a los profesores y las autoridades apristas, y adentro el APRA pues se pone muy combativa y los grupos apristas de choque van a salir a protagonizar una y otra vez enfrentamientos con la policía en la calle y finalmente van a ser una de las fuerzas claves en la explosión del 5 de febrero que veremos ya dentro de unos momentos. Lo que quiero resaltar entonces del APRA es un posicionamiento singular y una disposición a la lucha, al combate político, y una organización del aparato partidario para ello. Por otro lado, la izquierda, muy fragmentada, como todos sabemos, y adicionalmente como dos grandes alas, ¿no? El Partido Comunista, los partidarios del gobierno militar, de algo de ello ya hemos hablado, y la izquierda crítica con el gobierno militar. Izquierda crítica con el gobierno militar, que a su vez está muy dividida, ¿no? Donde Vanguardia Revolucionaria podría ser quizá el partido principal, pero además hay otro partido muy grande, Patria Roja, y entre uno y otro, más los trotskistas, que no hay que olvidarlos, también muy fragmentados, y entre uno y otro, pues una variedad. Me parece que Ricardo Letts, en su famoso libro sobre la izquierda peruana, que hace unos árboles genealógicos, identifica la época no menos de 30 organizaciones. 30 organizaciones ubicadas, grosso modo, en la misma corriente, en la izquierda crítica con el gobierno militar. Su fuerza era fundamentalmente sindical, la fuerza de la izquierda es fundamentalmente sindical. Es considerable, porque está Maestros, el SUTE, que va a librar varias batallas significativas, paralizando ciudades, regiones, el sur del Perú, Arequipa, grandes huelgas del SUTE, pero es también Mineros. La Federación Minera, dirigida por Víctor Cuadros, está situada en la izquierda crítica al gobierno militar, son un grupo de gente que ha salido expulsados del PC por precisamente oponerse al gobierno Velasco, por pedir reivindicaciones, y entonces los mineros también están con la izquierda crítica con el gobierno, y campesinos, ¿no? Mineros, maestros, campesinos, y bueno, eso hace que la izquierda crítica con el gobierno militar disponga de una fuerza sindical considerable, en una época que los sindicatos y los trabajadores no solamente estaban empoderados, sino que tenían bastante influencia sobre la sociedad. Como hoy en día no tienen ninguna, en aquella época, imagínenselo, tenían bastante influencia sobre la sociedad. De tal manera, pues, que el liderazgo de mineros, maestros, campesinos, SP, hacía de la izquierda crítica con el gobierno una fuerza actuante en la escena política, pero sin mayor propuesta política, muy fragmentada para tener una salida de poder, no tenía una propuesta en ese terreno, era un discurso más bien reivindicativo, material, economicista, acompañado por consignas generales sobre la Revolución China, el antiimperialismo, pero sin una salida concreta de poder. Su fraccionamiento se lo impedía. Pesaba más esta izquierda entonces en lo sindical que en lo político. Y dicho esto sobre los actores,
paso más o menos rápido a las batallas que se libraron en el último periodo. En primer lugar, estatizaciones. Hubo en estos 3 años 4 estatizaciones relevantes. Primero la pesca, luego la llamada socialización de la prensa, ¿no? Los diarios. En tercer lugar, la Cerro de Pasco y finalmente Marcona. Entonces, alrededor de esto hay un enfrentamiento del gobierno con diversos actores, ¿no? Importa tratar lo de la pesca, aunque sea brevemente, porque la pesca no era pues como si la Cerro, Marcona o la International Petroleum Company, empresas imperialistas. La pesca era básicamente nacional, era burguesía nacional que había crecido después de mediados de los 50 y que a la época, 20 o 15 años después, pues tenían muchas deudas, era un sector no tan rentable como se creía, los bancos los tenían del cogote, pero eran capitalistas nacionales. Y entonces al estatizar el gobierno, bueno, de alguna manera lo salvó de la quiebra, pero de otra manera se granjeó muchos enemigos entre un sector que el gobierno decía que era su aliado, los capitalistas, los inversionistas locales. Y la prensa fue muy, muy controvertida, ¿no? La batalla en torno a la libertad de prensa fue una de las grandes batallas de la época del gobierno militar, ¿no? Los meses previos es un gran debate en el seno de las Fuerzas Armadas, en el seno del gabinete. Ahí es el enfrentamiento con Vargas Caballero. La defenestración de la Marina, la purga en la Marina, tiene que ver con la Marina defendiendo al comercio. Esa es la clave. Entonces la controversia sobre los diarios es de gran profundidad en los meses previos y luego pues de tremendas repercusiones una vez que ya ha desaparecido la prensa de antaño y pasa a ser esta llamada prensa socializada y cada una de las corrientes y tendencias se apodera de un diario. Así tenemos a los progresistas en Expreso, de algún modo también en Correo con Hugo Neira, ahí en Correo se expresaba Carlos Delgado, tenemos a La Misión en Última Hora con Frías, y de ese modo pues la prensa como se fragmenta, ¿no? La fragmentación del gobierno se expresa en diversas corrientes de opinión que se apoderan de los diarios 74-75, el año último, ¿no? Desde mediados del 74 hasta la caída de Velasco en agosto del 75. Bueno, sobre la prensa, un punto a resaltar también que es muy singular comparado con nuestros días, es que la gran batalla fue en torno a la prensa escrita, a los diarios. Tiempo atrás había sido socializada la televisión y en esa época había pasado con mucho menos conflicto que la socialización de los periódicos. La televisión no tenía a la época la fuerza de hoy, ¿no? Gran formador de opinión pública era la prensa escrita. La televisión, un entretenimiento, y ya había sido socializado y nadie había levantado tanto polvo. Incluso había sido socializada la radio. Entonces, los medios modernos de comunicación, pues que hoy en día son los decisivos y las claves, pues en aquella época la valoración era diferente, ¿no? Periódicos por delante. Y las estatizaciones de la Cerro y de Marcona son más clásicas, pues, ¿no? Es la idea básica que tenía el gobierno militar de estatizar las industrias extractivas de recursos naturales, porque se pensaba que ahí había una gran ganancia, una gran plusvalía, y desviar esa plusvalía hacia la industrialización del país a través de mecanismos financieros. Entonces, para lograr el proyecto de desarrollo nacional era indispensable estatizar estas empresas, Cerro, Marcona, International, Petroleum Company, que son los recursos naturales, pues, ¿no? El control de los recursos naturales dará la plusvalía suficiente para industrializar el país. ¿De dónde se va a sacar capital?
de estas empresas. Entonces, esa es la clave, ¿no? Por eso se están expropiando Cerro, Marcona, Cerro el 7.4, Marcona el 7.5. Y el plan era tener todas las minas, ¿no? Bueno, un punto adicional tiene que ver con política exterior. Podríamos hablar bastante del balance de política internacional, pero hablemos solamente de Chile, porque ya estoy hablando bastante tiempo. Dentro de no mucho es el partido, como todos saben, y entonces en algún momento hay que terminar. Y bueno, entonces hablemos de Chile. Hay una leyenda urbana según la cual entre Perú y Chile casi hubo guerra el año 75. Esa leyenda urbana tiene parte de razón. Desde que Pinochet fue electo presidente, la agenda bilateral, digamos, los temas en los cuales ambos países estaban de acuerdo, fueron quebrándose uno tras otro. Eso es indudable. Por ejemplo, ambos países en la fase anterior estaban de acuerdo en Pacto Andino y luego entra Pinochet, cuestiona la decisión 24 sobre inversiones extranjeras y a partir de ahí Chile se va a acabar saliendo del Pacto Andino. Luego, no alineados. Antes ambos países participaban en no alineados, entra Pinochet, se retira violentamente de no alineados. Y otros puntos, ¿no?, de la agenda bilateral, incluso el tema de la pesca. Antes ambos países estaban en 200 millas de mar territorial. Desde que entra Pinochet hay una revalorización del concepto mar territorial. Y sigue Chile hablando de 200 millas, pero empieza a hablar de mar patrimonial. Y eso significaba, y los militares sí se daban cuenta, que Chile pasaba a una concepción que es la que rige hoy en día, 200 millas de soberanía económica, pero no mar territorial. Entonces, Chile adopta esto con Pinochet, y los militares se dan cuenta pues que el aliado de 200 millas de mar territorial lo acaban de perder. Entonces, así, ¿no? Si usted revisa la agenda bilateral Chile-Perú de los años anteriores, con Pinochet en cada uno de los puntos empieza a quebrarse. De tal modo que las tensiones aumentan considerablemente. Eso es cierto. Y luego viene el problema de Bolivia, ¿no? El problema de Bolivia es que Chile le ofrece un corredor a Bolivia. Pinochet le ofrece a Banzer, ambos presidentes de extrema derecha, con perfiles más o menos semejantes. Le ofrece Pinochet a Banzer una salida para Bolivia por un corredor. Finalmente se van a pelear entre ellos, ¿no? Chile y Bolivia no terminan de ponerse de acuerdo. Pinochet pidió compensación territorial, Banzer se molestó mucho, creía que lo del corredor era pues gratis y entonces finalmente no se ponen de acuerdo y eso acaba mal entre ellos. Chile y Bolivia rompen violentamente. Hasta el día de hoy Bolivia no ha vuelto a tener relaciones diplomáticas con Chile. Pero en esos días, fase final del general Velasco, el tema se plantea. Y dentro del ejército peruano, dentro de los militares peruanos, está la sospecha de que hay una conjura internacional contra el Perú, que alienta el Brasil, en aquella época militares de derecha en el Brasil, y cuyos alfiles serían Chile y Bolivia. Y entonces esa conjura internacional era provocar al Perú y provocando al Perú generar una guerra contra el régimen. Entonces teme el ejército peruano esa conjura y se prepara para ella. Entonces se prepara primero alistando su plan militar y segundo a través de una movida diplomática. Empiezo por la movida diplomática, es sencilla. Envía agentes diplomáticos de primer orden, el general, a Bolivia se envía al general Richter, porque el general Richter, importante miembro del gobierno, ministro del Interior, era compañero de promoción en las escuelas de las Américas, esto que hacían los norteamericanos en Panamá,
era compañero de promoción del general Banzer, nada menos del presidente de Bolivia. Y entonces, aprovechando que son promoción, manda Velasco a Richter a ver si Bolivia tiene disposición a la guerra o si Bolivia está en una posición properuana, y lo tranquiliza. General Banzer le dice que Bolivia no está en ninguna conjura, que acuerde lo que acuerde con Chile, se lo hará saber de antemano al Perú. Llega de regreso Richter, informa esto en el Consejo de Ministros, y como que hay un desfleme, ¿no? Ya se sienten un poco más tranquilos. Y en segundo lugar, mandan nada menos que a Morales a encontrarse con los chilenos. Morales era primer ministro, comandante general del ejército, ministro de guerra. Entonces era un importantísimo, ¿no? Y Morales va acompañado por los número 2 de la Marina, de la Aviación y de la Policía. Entonces va realmente una delegación muy importante del Perú, se encuentran con equivalentes con pares chilenos, no está pues Pinochet, está el número 2 de Chile, y así, ¿no? Entonces se encuentran con pares chilenos, conversan claramente, esto es unas semanas antes del golpe de Morales, conversan claramente y llegan a la misma conclusión, que no les conviene la guerra a ninguno, que hay una exacerbación por fuera del peligro de guerra y que es necesario tranquilizarse, y entonces acuerdan hacer reuniones de ejército con ejército, informar de compras militares, etc. De tal manera que con estas dos misiones diplomáticas llevadas adelante por importantes generales, me parece que antes del golpe de Morales ya había un desfleme y no iba eso a la guerra, ¿no? No es cierta la leyenda urbana que sostiene que Morales da el golpe porque Velasco quería ir a la guerra. Eso ya estaba resuelto de antemano. Y por último, el tema clave es el análisis militar, porque hay una sesión del Consejo de Ministros en que se presenta el plan de guerra. Velasco dice, presente la Comandancia General, el Estado Mayor, el plan de guerra. Y el plan de guerra es la correlación de fuerzas no es evaluada como favorable al Perú. Por dos razones. Primero, teníamos más tanques, pero no teníamos aviones. Los aviones los compra Morales. No teníamos superioridad aérea, teníamos superioridad de tanques. Y si hay una guerra con Chile, ¿dónde van a operar las fuerzas de tierra? Entre Tacna y Arica. ¿Y cuál es la geografía entre Tacna y Arica? El mar está aquí y aquí está la línea de montañas. Es un pasaje, como las Termópilas. ¿De qué te sirve tener un montón de tanques si tienes que meterlos a un pasaje? Te ponen una línea de minas, que hasta ahora hay, y se acabó. Entonces te estancan. Punto número 1, nuestra ventaja de tanques sería clave si la guerra fuera pues en un escenario como era el Alamein, las grandes batallas de tanques de la Segunda Guerra Mundial, abierto. Entonces ahí dispones como si fuera caballería. Pero en un sitio que es como las Termópilas, tu ventaja de tanques, por lo menos dicen los expertos militares en el Consejo de Ministros, tu ventaja de tanques se diluye. Punto número 1. Y punto número 2, el siguiente, más importante aún. En una guerra, tú tienes material de guerra, municiones, ¿para cuántos días? Para una semana. En una guerra, la clave es quién te abastece durante la guerra. Y entonces, ¿cuál es la línea de abastecimiento del Perú para repuestos, para nuevo material de guerra? Rusia, que queda lejísimos. Y en todo caso, Cuba, que está rodeado por Estados Unidos y con cerco. ¿Cómo te va a llegar? En cambio, Chile, su armamento es gringo y tiene Brasil de respaldo. Entonces, Chile tiene una línea de abastecimiento cortísima y Perú una larguísima. En caso de guerra nos va bien 3 días y nos voltean. Por último, concluyen los militares a la hora de la evaluación del plan de guerra que Chile tiene capacidad de contragolpe, que nosotros vamos a estar ahí encajonados en Tacna y Arica y van a golpear en Lima. Que Chile tiene capacidad de contragolpe. Y entonces acaban diciéndole los militares al general Velasco, no vamos a ganar, mejor no seguimos ese camino. Y es entonces cuando mandan a Richter y cuando mandan a Morales a lograr que esto se calme.
Aquello ya había sido logrado cuando el golpe. La conclusión es esa, no es la guerra la que lleva al golpe, no tiene nada que ver, en realidad se tensa mucho, hay el peligro de guerra, pero el manejo militar y diplomático de Velasco es el que logra que eso no prospere. Bueno, el año 75, para terminar, la batalla social más importante es la del 5 de febrero, con esto voy a terminar. El 5 de febrero, todos recordamos o sabemos más o menos cómo fue, es una huelga de la policía que dura 3 días y al tercer día se produce una ozonada, porque el ejército reprime el cuartel donde se habían concentrado los policías en huelga, que es el cuartel de radiopatrulla en La Victoria, y la represión es fuerte, y la bola y el rumor extiende que hay muchos muertos, no hubo ni un muerto, pero la bola hablaba pues de cientos de muertos, el ejército aplastado a los policías. Esto provoca una ola de indignación, era una época donde la gente se indignaba mucho y actuaba, y entonces salen a las calles, desde la mañana hay gente en las calles, empiezan los saqueos temprano, en La Victoria hay saqueos, hay saqueos también en la Bancay, y a cierta hora, como a las 11 de la mañana, sale el ARE organizado de la Universidad Villarreal. El ARE era un frente único promovido por el APRA, digamos, ¿no? Un poco como el FER, promovido por Patria Roja. Entonces el ARE, y sale el ARE organizado e incendia Correo. Ahí hay una segunda turba, ¿no? La primera turba es un poco delincuencial, hay una segunda turba política. Esa turba política va a incendiar también el círculo militar de la Plaza San Martín, que fue asaltado, sacaron los muebles al medio de la plaza y los quemaron, y luego pretende, y no lo logra, incendiar el diario Expreso, porque en Expreso hubo una tremenda lucha callejera con los trabajadores que estaban organizados. Entonces hubo lucha en La Crónica, hubo lucha en Expreso, pero a lo largo del día habrá una turba delincuencial y una turba política. El ejército, que era mandado por Leonidas, tuvo una actitud extraña, porque intervino en la madrugada el cuartel de la policía y luego se retiró y dejó la ciudad desguarnecida en manos de estas turbas. Y cuando reaparece el ejército es después de la 1 de la tarde, 1:30, es avanzado el día, ya estaba en caos la ciudad, ya habían incendios, robos, ya estaba en caos la ciudad. Y el ejército, bueno, en la tarde va a poner orden a sangre y fuego. En la tarde sí hay muchos muertos, más de 100. Y estos son, bueno, una azonada. Esa azonada del 5 de febrero es clave porque aísla políticamente a Velasco, ya queda Velasco muy reducido a su círculo, ya pierde apoyos en la sociedad, y bueno, finalmente esa azonada como que es el paso previo en lo social, en el movimiento político, al golpe de Morales. Cuando Morales da el golpe, el mes anterior Velasco había reprimido a mucha gente, había reprimido y deportado del país a periodistas y políticos de derecha, de centro y de izquierda. Había sido deportado a la vez el líder de los maestros, el asesor de los mineros y el jefe del Opus Dei. Entonces, esto ocurre en julio del 75, es consecuencia directa de la batalla de ideas alrededor del 5 de febrero, y al igual que el 5 de febrero, pues son los acontecimientos directos que llevan al golpe. El golpe lo da Morales sin ninguna oposición, no hay gente en la calle, nadie sale a defender al general Velasco, se sube a su carro y se va solito, nadie lo aplaude, nadie pide que se quede. Y luego, por otro lado, el golpe lo dan las corrientes políticas de izquierda e institucionales y de derecha dentro de la Fuerza Armada. Los únicos que salen con Velasco son los de la misión. Los que pasan al retiro el día que cayó Velasco son
Tantalián, Sal Orozco, Zabaleta, los integrantes de ese grupo llamado La Misión. Pero el día del golpe está Leonidas, Fernández, Morales y la Marina, todos contra Velasco. Y esto es, bueno, fruto de lo que venimos diciendo, ¿no? El posicionamiento de Velasco con La Misión, el endurecimiento del régimen, el talante represivo que adquiere en los últimos meses, y bueno, lo que estamos diciendo, problemas políticos que saltan a primer orden y donde el gobierno no tiene el reflejo de crear su propio partido, su propio movimiento, de organizar su apoyo. Entonces sus apoyos se diluyen y sus enemigos están al alza. Finalmente, esto no se traduce en un contragolpe, sino en la presión de la derecha sobre Morales, ¿no? Que será la clave del periodo ya siguiente. Yo hasta aquí les agradezco su atención y les pido si tienen algunas preguntas. Bueno, gracias. Vamos a hacer dos rondas rápidas. Les robaré intervenciones breves para iniciar el diálogo. Bueno, una pregunta. Usted dijo que Pinochet fue electo. Y la segunda... me equivoqué. Ya, ¿y cómo se llama? Y no es más que todo, digamos, sí, toda esta versión es una forma de salvar la imagen del traidor general Morales Bermúdez. No, gracias. Cuando mencionabas que una de las oposiciones claves al gobierno militar por parte de la derecha estaban establecidas en la sociedad industrial y en el Colegio de Abogados, más o menos, ¿le podrías dar algún papel a la Sociedad Nacional Agraria, que la disuelven en el 72, o no tuvo mucha relevancia? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, comencemos por estas dos preguntas. Termino con el manito. No le tengo ninguna simpatía moral, ¿verdad? Me parece un presidente, creo, comparto la idea, un poco nefasto, ¿no? En el sentido de que lo que Velasco avanzó, él se encargó de poner marcha atrás. Pero los documentos dicen, sobre la guerra con Chile, que antes del golpe, Velasco había desarmado eso. Eso es lo que dicen los documentos. Entonces estoy leyendo las actas del Consejo de Ministros. Estoy viendo en las actas del Consejo de Ministros el plan de guerra. Presentan el plan de guerra. Llama a Velasco a que venga el jefe del comando conjunto, que era el general Vargas Gavilán. Presentan el plan de guerra. Si hay guerra haríamos así. Es más, no solamente son militares, están los diplomáticos, que dicen, en caso de guerra, en las Naciones Unidas haríamos así, en la OEA haríamos así. Presentan el plan de guerra y lo descartan. Muy peligroso. Vamos, en vez de esto, a mandar misiones diplomáticas integradas por altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Eso dicen pues los documentos. ¿Cómo va a ser un esfuerzo por salvar a alguien que me cae muy mal? No. La Sociedad Nacional de Agraria tiene su papel, ¿no? Como dices tú, Fabio, el año 72 fue disuelta y luego, en vez de ella, se organiza la Confederación Nacional Agraria, la CNA, a partir del año 74. Entonces, en el movimiento campesino habrá CCP, izquierda radical, antigobierno militar, crítica del gobierno militar, vanguardia, y habrá CNA, que son más bien las ligas agrarias, a favor del gobierno militar, con la única organización social que creó el gobierno militar que tenía consistencia. Porque otras organizaciones que creó el gobierno militar, como la CTRP, que creó Tantalián, ¿no? El MLR, el CER, había un sindicato contra SUT,
gobiernista, que se llamaba Sindicato de Educadores de la Revolución Peruana, SER. Estos organismos fueron totalmente títeres. El único organismo social que cree el gobierno militar que tiene relevancia es la CNA. Entonces, campesino beneficiario de reforma agraria sí se organiza con el gobierno militar. Entonces, yo diría que sí, ¿no? Tanto la Sociedad Nacional Agraria, por el lado de los propietarios, antes de ser disuelta, como posteriormente la Confederación Nacional Agraria, organizando al campesinado beneficiario, haría una línea de continuidad de organizaciones sociales del campo que van a cumplir un papel en el gobierno, ¿no? El uno de oposición, el otro a favor, pero en el mismo escenario, el rural. Si lo incorporaría, metería la CNA, armaría un rollo ahí. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Yo tengo una pregunta, Tony. En esta idea de que Velasco se apoya en la misión y se va aislando, ¿cómo quedan los grupos civiles progresistas, izquierdistas, ¿no? Béjar? Chamuscado. O sea, son conscientes que Velasco es la fuerza decisiva detrás de los progresistas. Por ejemplo, cuando se enferma Velasco, que es febrero del 7-3, se habla mucho de que habría una sucesión y que tomaría el poder quien en ese entonces era el número 2, general Mercado Jarrín. Pero Mercado Jarrín era conocido por no ser pues tan progresista, por ser más de centro, por ser una persona con un perfil como el de Morales, ¿no? Más bien institucionalista. Y entonces los progres no quieren y se movilizan con fuerza en defensa de Velasco. Convoca el diario Expreso a una gran marcha en apoyo a Velasco. Velasco estaba enfermo en el hospital y hay una gran marcha, estuve presente. Cuando la gente todavía seguía en Plaza 2 de Mayo, la punta ya había llegado al hospital allá en la Brasil, y entonces era una multitud. Velasco ha congregado multitudes varias veces, cuando murió, ¿no? Una gran multitud. Y ha tenido oportunidades en que ha estado completamente solo. Cuando fue el golpe militar estaba completamente solo. Entonces Velasco ha pasado por las dos situaciones. Ahora, siguiendo con el grupo de izquierda, ve pues en Velasco la fuerza clave y empiezan a perderlo, ¿no? Velasco empieza a desplazarse y en cada una de las ocasiones el gobierno va resolviendo en contra de lo que ellos quieren. Se constituye una CTRP que se opone a la CGTP. Con el SUTE el trato es completamente duro, no hay entendimiento entre Velasco y el SUTE. Entonces los izquierdistas, después del 5 de febrero, los izquierdistas dentro del gobierno, los izquierdistas quieren replantear el tema de una organización de la revolución, de una organización política de la revolución peruana, y no les liga. Velasco les dice que no. Velasco explícitamente les dice que no. Y entonces empiezan a constatar que Velasco se les ha ido de las manos, que ya no cuentan con él, que no es la fuerza de antes del lado progresista. Y eso explica que los progres hayan estado con Morales, porque el día del golpe de Morales lo protagoniza pues Leonidas. Leonidas es el jefe de la guarnición de Lima, es el que dispone de mayor fuerza militar en todo el país. Y el comunicado de apoyo a Morales lo firman todos los comandantes generales, lo firma Leonidas y lo firma Fernández. Fernández sigue de ministro. Fernández va a pasar a fin de año a ser comandante general del arma. Luego Morales los traiciona, vota a Leonidas, votará al año siguiente a Fernández. Morales traiciona, pero en el momento en el cual fue el golpe, los progresistas estaban con Morales contra Velasco. Lo siento, pero así fue. Sí. Dos partes quizás de esta pregunta. Por un lado, hay una constante en
están presentes en los acuerdos internacionales. Es más, hoy leí un artículo de un español y él ratifica en su evidencia que los ingleses, pues como bien sabemos, están interesados en la independencia de Sudamérica en el siglo XIX, ¿no? Quiero ver un poco más el por qué se recurrió al Reino Unido, a Londres, para ese acuerdo en que Japón prestaba dinero y Petroperú ejecutaba este proyecto, por un lado. Y el otro, un poco, y recordando una foto en que lo vea usted, una marcha, joven aún, una gorrita, y de joven, era una oveja la gorrita. Y un poco extrapolando al 2018, 2021. ¿Y por qué? Lo que ustedes que ahorita hay una iniciativa de los trabajadores mineros, es más, ya hasta se ha comprado planillones para formar un partido político, del cual de alguna manera yo fui parte. Y la idea está con esa experiencia suya, que estaba en las calles, y es más, ha participado en los grupos que han ido decidiendo la marcha de la izquierda en la época de las quismas, y habiendo visto estos últimos lustros, cómo es que los grupos políticos se alinean, son intereses más que a políticas de desarrollo institucional, nacional. ¿Qué recomendaría usted para que ahora un movimiento desde las bases de los trabajadores pueda capitalizar como experiencia y decir esto es lo que hay que hacer a nivel político y por otro lado a nivel económico, como propuesta, ¿no? Toda vez que estamos viendo una socialdemocracia y es lo que se está viendo en el Perú, una socialdemocracia con unos 15 años en la cual ya no sea ni izquierda ni derecha como política en el país. Una última pregunta para cerrar. Alguien de repente, Maggi, María, bueno. ¿Qué tal? Buenas noches. Con respecto a una entrevista que le hace Hildebrand al Velasco, bueno, yo quisiera leer una partecita para poder para que el profesor Zapata pueda explicarlo. En este caso, Hildebrand le pregunta sobre su caída y termina la pregunta así. Algunos sectores le reprocharon siempre que usted fuera amigo de los comunistas, el que fuera hablando con los comunistas. Entonces, en este caso les corresponde, ¿no? Dice, no solo eso, me han dicho que oficialicé el comunismo y eso es una brutalidad. Eso lo dice mi amigo Frías, eso lo he leído en X. ¿Por dónde voy a salir comunista? Yo he sido militar toda mi vida. Había algunos medios rojos en el gobierno que eran pasables. Usted me hubiera acusado de macartista si yo hubiera perseguido a los comunistas. Yo más bien he sido yo más bien he dicho que los comunistas se infiltraron. Hubo infiltración y sin embargo el guerrillero, ese muchacho guerrillero, ¿cómo se llama? Béjar, bueno, Béjar dice en su libro La Revolución en la Trampa que no hubo infiltración comunista. ¿Cómo que no hubo infiltración comunista? Hubo infiltración comunista en todas partes, viejo. Y en Sinamos, donde trabajaba Béjar, hubo más infiltración que en ninguna otra parte. Bueno, yo quisiera que el profesor Zapata de alguna forma explique esa respuesta que da el general Velasco. Muchas gracias, buenas noches. Felicito al expositor realmente por ese bagaje, ¿no?, que ha utilizado para toda esa investigación. Tuve la oportunidad de vivir ahí muy cerca a Radio Patrulla, en Giribaldi, y yo escuché justamente por todos esos bombazos que le mandaron no sé si habrá habido muertos o no, como usted dice, creo que no, pero realmente fue un ataque bárbaro porque fueron un montón de granadas que le mandaron a Radio Patrulla. Como le digo, yo estoy vivía a unas cuadras ahí de ese sitio, ¿no? Sobre las 200 millas, ahí va mi pregunta, que mencionó usted, no lo entendí muy bien, o en todo caso la pregunta sería, ¿cómo influyó eso en este último conflicto que hubo con Chile acerca de las 200 millas, ¿no? Porque habló usted una cosa, como digo, no lo entendí muy bien, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué preguntó?
No, entonces, empezamos por el final. La posición del Perú siempre fue mar territorial, y eso significa un mar sobre el cual tienes soberanía, es parte de tu territorio. Mientras que en la CONVEMAR, la Convención del Mar, que se firmó el año 81, cuando ya era presidente nuevamente Fernando Belaúnde, en la Convención del Mar lo que fue aprobado es que hay 200 millas de soberanía económica. Eso quiere decir que la pesca es tuya y que si eventualmente se descubre pues petróleo o gas en el zócalo, o sea, en el fondo marino, también es tuyo. Pero que no hay soberanía absoluta. La soberanía absoluta mar territorial es solo de 12 millas. Las otras 188 son de soberanía económica. Eso es lo que dice la CONVEMAR, y por eso el Perú, aferrado a su idea de mar territorial, no firmó. Y hasta el día de hoy no ha firmado. Ha firmado casi todos los países del mundo. Por ejemplo, no ha firmado Estados Unidos porque los norteamericanos no quieren que nada lo restrinja, ¿no? Tampoco ha firmado Rusia por las mismas razones, pero en América Latina ha firmado todos menos El Salvador y Perú. Hay 3 o 4 países de África, 3 o 4 países de Asia, y estos son los rebeldes a la CONVEMAR. Bueno, esa es la situación. Ahora, en el caso de Chile, Chile que con Perú había defendido mar territorial durante décadas, se da cuenta para dónde va el viento y en época de Pinochet gira a esto, a mar con soberanía económica. Entonces, como Perú y Chile habían tenido la misma opinión y Chile se desplaza, este fue uno de los motivos para la tensión, el conflicto, el pleito diplomático entre Perú y Chile en estos años, 74-75. Ahora, ¿qué influencia tiene esto sobre lo de la Corte Internacional de Justicia? Ya es otro tema, en realidad no tiene mayor influencia sobre lo de la Corte Internacional de Justicia. Lo de la Corte Internacional de Justicia, para emplear una palabra de aquellos días, iba por otra cuerda. Entonces ahí lo dejamos. ¿Tu pregunta fue? Bueno, un comentario, ¿no? Sobre la... Mira, sí, o sea... En esa misma entrevista con Hildebrand, que es la última que concede el general Velasco, en esa entrevista con Hildebrand hay una pregunta ante la cual el general Velasco contesta que él es social cristiano. Y eso era pues en realidad, su ideología era cristianismo progresista, esa era su ideología. Era compartida con Fernández. Fernández era un animador de lo que se llamaba el movimiento cursillista. Y en realidad el asesor principal o los asesores principales de Velasco son pues o social cristianos como Cornejo o gente que provenía del social progresismo como Ruiz Eldredge. Entonces ahí están los asesores principales de Velasco. Y ahí está la postura de Velasco, ¿no? Un socialismo humanista, no comunista, no totalitario, no vertical, donde hay una economía pluralista, donde hay un sector social de la economía, pero también economía privada reformada, también empresas extranjeras. Entonces, Velasco desarrolla la idea de un socialismo como pluralista. Y su inspiración es por ahí, ¿no? El social progresismo, el social cristianismo, y cómo ve a los comunistas, como está diciendo, pues, como infiltrados, ¿no? Como gente que con banderas y intereses propios apoya la revolución, a los cuales hay que tolerar, porque no soy macartista, dice también ahí, pero no es que esté con ellos, pues, ¿no? No es que comulgue con ellos. Y su... Diga. O sea, en Sinamos entra a trabajar mucha gente en la época. Sinamos tiene una primera época con el general Leonidas Rodríguez como jefe de Sinamos. En esa época
es Carlos Delgado, es el segundo director ejecutivo o algo así. En esa época se forma al interior de Sinamos un grupo grande de izquierdistas, dentro de los cuales hay algunos comunistas y algunos izquierdistas propiamente, que van a trabajar en ese organismo para incentivar la organización popular. Sinamos, por ejemplo, organiza el pueblo de Villa El Salvador. Se crea, y ¿quién lo organiza? Lo organiza pues Sinamos, ¿no? Entonces, participa activamente en la organización del pueblo de Villa El Salvador. Ya, entonces, en ese Sinamos, de la primera época, hay mucha gente de izquierda, mucha gente comunista. El mismo Béjar, pues, ¿de dónde venía? El mismo Béjar venía del PC, había hecho guerrillas con el Ejército de Liberación Nacional y es uno de los jefes de Sinamos. Entonces, eso es lo que hay, ¿no? Gente que ha sido comunista, que ya no lo es, o que tiene algún vínculo, que es marxista y que está en Sinamos haciendo organización popular. Eso hay bastante en la primera época de Sinamos. A eso es que se refiere el general Velasco. Tú me has preguntado por qué pienso yo del futuro un poco y antes. Ah, de los británicos, ¿no? Ya me acuerdo. Mire, con los británicos en época del general Velasco no hay mayormente nada, ¿no? No son importantes. Lo que hay es con los Estados Unidos, ¿no? En esta época el general Velasco firma el acuerdo Green. El presidente Nixon envió a un negociador que se llama así, como verde, Mr. Green. Y bueno, Mr. Green estuvo negociando con Mercado. Mercado era el encargado de negociar por la parte peruana, y negocian durante más de un año, 10 meses, y finalmente llega a un acuerdo que se llama el Acuerdo Mercado-Green. Ese acuerdo es una compensación que el Perú paga por todas las empresas norteamericanas. El precio es increíblemente barato, $78 millones por todas las empresas norteamericanas. Una cosa increíble. Luego la remata Fujimori 20 años después, por esas mismas empresas sacó más de 3.000 millones. Velasco compró en 78, Fujimori vendió en 73. Fujimori vendió en 3.000 millones, lo que Velasco había comprado en 78. Entonces, en la historia de los acuerdos internacionales del Perú, que si Dreyfus, que si Grace, que si la IPC, el Laudo de París, es el acuerdo más ventajoso en 200 años de historia, el acuerdo Green. Ahora, los Estados Unidos, sin embargo, tuvieron ahí una reivindicación clave que debilitó a Velasco, que fue la siguiente. Estados Unidos obligó, ok, solo son 78 millones, pero me los das a mí y yo soy el que pago a las empresas, porque yo sé cuánto vale la Cerro, cuánto vale la otra, yo sé cuánto valen mis empresas. Tú me das a mí los 78 millones y yo distribuyo. Y Velasco aceptó. Parecía lógico, pero una vez que lo tuvo los Estados Unidos le pagó la IPC. Entonces, en el fondo sí hubo compensación a la IPC, con el acuerdo Green. La derecha se dio cuenta, esta derecha de la que estábamos hablando hace un rato, y hizo un tremendo escándalo. Entonces, a la larga, en perspectiva histórica, el acuerdo Green es el mejor acuerdo del Estado peruano en 200 años. Pero en la coyuntura corta de Velasco, como implicaba pagarle al IPC, lo debilitó al general Velasco. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Los invitamos a estar atentos para la próxima reunión. La próxima mesa será el martes 26 de junio. Buenas noches.